Soy Jaime Manicapo y en esta ocasión vamos a hablar sobre tres campos muy apasionantes dentro de la constitución política del Estado. Por ejemplo, el estado de la excepción. ¿A qué se refiere el estado de la excepción? Que el Estado podría aplicar, entre otras cosas, cuando hay una conmoción interna, como los 21 días de protestas contra el aquel entonces presidente, el señor Evo Morales Ayma. También hablaremos sobre la nacionalidad y la ciudadanía, que hablará, entre otras cosas, cuándo un extranjero puede adquirir la ciudadanía boliviana. También, último tema, la composición y atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional dentro del Estado boliviano. El artículo 137 faculta al Estado acerca de declarar un estado de excepción. ¿En qué casos? Cuando el Estado se ve en peligro de su seguridad, de su gobernabilidad, entonces puede declarar estado de excepción. Cuando se siente amenazado, por ejemplo, de un país extranjero en una invasión militar, o también en una conmoción interna, como los 21 días de protestas contra el expresidente Evo Morales. O cuando hay un desastre natural que amenace la gobernabilidad de un país, entonces se puede declarar. Se puede declarar en todo el país o en el sector donde se ve afectado esta conmoción, esta invasión o este desastre natural. Pero ¿qué significa este estado de excepción? Eso significa el privar algunos derechos que goza la población. Por ejemplo, el derecho a que su vivienda sea violada, es decir, que ahora el Estado, una vez declarado estado de excepción, pueda entrar, ingresar a la vivienda de cualquier persona con libertad, pueda ingresar, pueda entrar a las viviendas de la gente. También se priva el derecho de la libre reunión, de la libre asociación. Entonces se van privando algunas leyes establecidas por el órgano que declaró el estado de excepción. Pero no se puede privar, según el artículo 137, los derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho al debido proceso, el derecho a la información y el derecho de las personas a las personas privadas de libertad. Entonces hay derechos fundamentales que no se puede privar en estas declaraciones de estado de excepción. Ahora, la vigencia, esto está marcado por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que marca el tiempo requerido para que se mantenga vigente este estado de excepción. Naturalmente tiene que haber una justificación para declarar este estado de excepción. En el artículo 139 nos dice que el Poder Ejecutivo rendirá cuentas a la Asamblea Legislativa Plurinacional de los motivos que dieron lugar a esta declaración de estado de excepción. Ahora también el artículo 140 priva y manifiesta que esta conmoción interna, si se diera el caso, no puede facultar, nombrar a alguien como dirigente, como que quiera manejar al país, o como un presidente paralelo. No lo puede hacer, porque tácitamente el artículo 140 dice: ni las asambleas legislativas plurinacionales, ni ningún otro órgano o institución, ni asociación o reunión popular de ninguna clase podrá conceder a órgano o persona alguna facultad extraordinaria diferente a las establecidas en esta Constitución. Entonces, estos artículos nos marcan cuál es el alcance de esta ley y cuáles son las privaciones, y nos marca hasta dónde se puede llegar en este estado de excepción. En el artículo 141 nos habla acerca de la nacionalidad y la ciudadanía. Y hablando acerca de la nacionalidad boliviana, se puede adquirir de dos maneras. Una, por nacimiento.
salvo algunas excepciones. Ahora también hay la posibilidad de adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización. Y esto marca el artículo 142, donde dice que si un extranjero reside en el país durante 3 años de manera ininterrumpida, entonces puede solicitar de forma escrita su deseo de tener una nacionalidad boliviana. Ahora, si se casa, tiene un cónyuge boliviano o boliviana, en este caso su residencia podría ser 2 años para adquirir la nacionalidad boliviana. Ahora, si el extranjero es joven, en el inciso 2 del 142, dice que si está en una edad donde pueda prestar un servicio militar aquí en Bolivia, entonces se le puede conferir una nacionalidad boliviana por los servicios prestados. Ahora, en el caso de que si contraigan matrimonio con ciudadanos extranjeros o ciudadanas extranjeras, naturalmente ellos, los extranjeros, no perderán su nacionalidad de origen. Asimismo, si un boliviano quiere naturalizarse en otro país, tampoco podría perder su nacionalidad de origen, según las leyes escritas vigentes en otros países. Ahora bien, en el capítulo 2 de la ciudadanía, en el artículo 144, nos habla de que a partir de los 18 años, la persona ya está con todos sus derechos, pueden ejercer toda su ciudadanía aquí en Bolivia, y esta ley le faculta para poder concurrir como elector o teniendo derecho también de ser elegido, ejercer sus funciones en los órganos de poder público de carácter nacional o regional. Claro está que siempre hay, una vez adquirida por parte de los extranjeros su nacionalidad boliviana, hay ciertas restricciones, habla acerca de salvo algunas excepciones establecidas por ley. Finalmente entramos al último tema de conversación acerca de la composición y las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que en este caso solamente hablaremos acerca de la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional. En su artículo 145 nos dice que esta Asamblea Legislativa Plurinacional está organizado en 2 cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y estas son las únicas con facultad de aprobar y sancionar leyes que rigen para todo el territorio nacional. Según el 146, dice que son 130 miembros. Y al 50%, el 50% son elegidos en circunscripciones uninominales. La otra mitad se elige en circunscripciones plurinominales, departamentales, donde va a encabezar la lista, claro está, los candidatos a presidente y vicepresidente y senadores de la República. Los diputados son elegidos en votación universal directa y secreta. En cambio, las circunscripciones uninominales por simple mayoría de sufragios. En las circunscripciones plurinominales, mediante el sistema de representación que establece la ley. Ahora bien, según el artículo 147, en la elección de los asambleístas se garantiza la igualdad de participación entre hombres y mujeres, es decir, todos tienen derecho a ser elegidos. En el artículo 149 nos dice que para ser candidato o candidata a la Asamblea Legislativa Plurinacional se requiere cumplir con las condiciones generales de acceso al servicio público, contar con 18 años de edad al momento de ser elegido. Y esta es una parte controversial en las cuales se tuvo que
eliminar de la postulación a ciertos personajes que no han cumplido con los requisitos del artículo 149, de haber residido de forma permanente al menos 2 años inmediatamente anteriores a la elección en la circunscripción correspondiente. Entonces, tiene que residir 2 años sí o sí para poder ser candidato según este artículo 149. En el 150 nos da algunas restricciones, y una restricción en su parte B dice que los asambleístas no podrán desempeñar ninguna otra función pública. Y también esto ha restringido o la renuncia de algunos asambleístas que estaban haciendo paralelamente sus funciones y tuvieron que renunciar. En el inciso 3 dice: la renuncia al cargo de asambleísta será definitivo, sin que puedan tener lugar licencias ni suplencias temporales con el propósito de desempeñar otras funciones. Entonces, si el asambleísta ha sido elegido, tiene que cumplir su mandato o renunciar a una renuncia definitiva. Como verán, queridos compañeros, el conocer nuestros derechos, nuestras obligaciones, sin duda es una protección en sí. Conocer nuestros derechos nos marca la idea de hacer que prevalezca la justicia. Tanto esto en el asunto de la industria como también en la vida secular. Muchas gracias.